Todavía. Ahí está, ahí empezamos. Perfecto. Muy buenos días. Oficialmente, disculpen la demora, tuve un pequeño inconveniente con, eh, con la sesión, justamente porque tenía abierto, había sido en el teléfono, entonces creó una suerte de interferencia. Muy bien. El día de hoy empezamos nuestra primera sesión, hoy 18 de abril del 2026, de la primera asignatura que ustedes van a desarrollar en el contexto de desarrollo de esta maestría. Nuestra asignatura se llama Redacción Científica. Ustedes saben que además de la formación que tienen que ir ahondando ustedes a lo largo de su vida profesional, también tenemos una exigencia, tanto profesional como también académica, de ir desarrollando nuestras capacidades a fin de poder lograr dar mayor aporte a nuestra ciencia, a nuestra área del saber, que es el área de salud. Entonces vamos a partir de esta asignatura. Ustedes saben que cuentan con 20 asignaturas. La duración de su maestría es de 2 años y se concluye con la presentación y la defensa del trabajo final, que también vamos a ir trabajando procesualmente durante toda la duración de su programa de estudios. Muy bien, me presento. Mi nombre es Dora Casanova. Soy de profesión base abogada, metodóloga, y voy a estar acompañándolos no solamente en esta asignatura, sino en todas aquellas que tengan justamente el aporte científico que ustedes van a requerir desarrollar durante su programa de estudio. Como ya les indiqué, nuestro programa tiene una duración de 2 años y hoy vamos a arrancar. Ustedes ya tienen, imagino, el enlace de su aula virtual. ¿Todos ya tienen? ¿O todavía no se les proporcionó? ¿Nadie? Bueno, voy a dar inicio entonces con la presentación de nuestra sala de estudios, de nuestra aula virtual, que es donde vamos a estar presentando nosotros todos nuestros avances, no solamente, ¿verdad? Acá vamos a poner en área de curso, voy a ingresar un ratito. Van a tener ustedes acceso a la página central y con el enlace que se les va a proporcionar, donde cuentan ustedes con su usuario y contraseña, van a hacer clic en mis cursos y van a visualizar ahí el despliegue de su primera asignatura, cuya denominación es justamente redacción científica. Mis cursos, ahí les va a aparecer la primera asignatura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un breve recorrido de nuestra sala de clases, que como les menciono, es donde ustedes van a presentar cada avance que representa a la vez una ponderación sumativa semanal de la evaluación de ustedes. Entonces, sí o sí vamos a tener que trabajar en nuestra plataforma. Todos los avances los vamos a hacer acá, todas las correcciones que se les pueda llegar a dar de sus actividades que presentan ustedes semanalmente, entonces lo van a poder visualizar en este espacio. Entonces, primeramente tenemos la portada, redacción científica. El código de nuestra asignatura es SEO 36. Y lo que vamos a, sobre todo, nosotros enfocarnos en esta primera asignatura es escritura académica, normas y citas, porque si bien estamos acostumbrados a cierto estilo, sabemos que en redacción científica tenemos ya una acotación más ajustada a nuestra área del saber, que es justamente el estilo Vancouver. Después tenemos una pequeña bienvenida acá a nuestra sala de estudios. Tenemos presentación de la docente, presentación de la asignatura. Entonces, acá hay que darle una atención especial cuando ustedes cuenten con tiempo y con acceso a sus respectivas aulas, porque acá justamente van a poder observar ustedes que cuentan con ciertas indicaciones para que puedan ir reforzando lo que damos en las sesiones sincrónicas, que en total vamos a tener 4 sesiones sincrónicas,
y después ustedes ya van a estar justamente haciendo ese refuerzo dentro del aula con actividades asincrónicas. ¿Qué significa actividades asincrónicas? Que lo van a hacer ustedes de manera individual desde sus computadoras en esta aula. Y todos los sábados en el mismo horario vamos a reunirnos para poder dar ciertas indicaciones generales y también para dar un pequeño desarrollo teórico de cómo vamos a ir convirtiendo esa teoría que damos los sábados en acciones prácticas, porque nosotros tenemos que concluir esta asignatura con la presentación de un artículo que luego la institución nos va a brindar el espacio para su publicación. O sea, además de ustedes de hacer una formación académica dentro del desarrollo de este programa de posgrado, también van a estar presentando sus publicaciones que también va a enriquecer mucho el currículum de ustedes. Entonces tenemos las orientaciones generales, el sistema de evaluación, vamos a tener dos actividades procesuales. La primera actividad ya vamos a encontrar en nuestra semana 1, que vamos a dar un plazo de una semana y media para la entrega. No podemos tardarnos mucho porque de esta primera actividad depende la siguiente actividad y también depende la actividad final, que va a tener una ponderación total de 50 puntos. Entonces, como verán ustedes, todo lo que hacemos a partir de hoy, a partir de ahora, a partir de esta sesión, va a repercutir en el resto de las actividades que vamos a desarrollar hasta concluir esta asignatura. Entonces, dos trabajos de proceso de 25 puntos cada uno y la presentación final, que ya va a ser nuestro artículo de 50 puntos. En total, 100 puntos. Entonces, así entonces arrancamos desde la sección 1, ya como les indiqué, vamos a tener 4 espacios, 4 sesiones con su respectiva sección. O sea, esta sesión 1 sincrónica que acabamos de iniciar el día de hoy, le va a corresponder la sección 1 de nuestra plataforma. O sea, vamos a ingresar acá y van a encontrar el material de lectura en el que vamos a abordar punto por punto lo que nos indica nuestro programa de estudio. También van a tener ejemplos prácticos, van a tener también algunos errores frecuentes que tenemos que evitar y van a tener también una bibliografía básica que ustedes van a poder recurrir para poder justamente corroborar los datos requeridos para la primera actividad que justamente vamos a presentar a continuación. También lo que les quería mostrar en esta aula es que en la presentación, en esta presentación también ustedes van a encontrar su programa de estudio, que vamos a observar en breve punto por punto, en el que justamente la institución nos indica qué contenidos vamos a desarrollar durante todo este mes y además de eso, cómo se va a ponderar la obtención el cumplimiento de las competencias requeridas por ese programa de estudio. Todo esto es para que podamos cumplir con los requerimientos, no solamente institucionales, sino también para la aprobación de la asignatura. Muy bien. Eso sería entonces la presentación general de nuestra sala de estudios. Muy bien. Ahora vamos a visualizar un momentito nuestro programa de estudio, que es indispensable para que nosotros podamos tener una hoja de ruta de qué es exactamente lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar y qué es lo que se va a evaluar en todo este trayecto académico que arrancamos el día de hoy. Bueno, este es nuestro programa de estudio. Ustedes saben que este ya se encuentra en nuestra aula virtual. Ustedes lo pueden descargar y darle una lectura pormenorizada en el momento que cuenten con más espacio en su agenda.
a fin de que ustedes estén al tanto exactamente de qué es lo que vamos a desarrollar en este mes. En primer lugar, tenemos la identificación de nuestra asignatura. Como les mencioné, aquí está el código, disculpe, la denominación, la carga horaria y la forma en la que vamos a estar desarrollando tanto en sesiones sincrónicas como asincrónicas. Como les expliqué, sincrónicas son estas que estamos teniendo en estos momentos, es decir, el tú a través de la cámara, y las asincrónicas son las que ustedes van a desarrollar de manera individual en la plataforma. Fundamentación de la asignatura, por qué nosotros como futuros magíster en maestría, ¿verdad? En administración y gestión hospitalaria, vamos a adquirir con el desarrollo de esta materia. Después nos dice cuáles son los objetivos de este programa, es desarrollar habilidades de comunicación. Nosotros como profesionales nosotros no somos solamente nuestra profesión, sino que también tenemos que dar un aporte a las ciencias justamente con nuestra investigación. Entonces acá lo que vamos a aprender es cómo hacemos esa investigación, cómo documentamos esa investigación. Porque no es que yo tenga una idea y simplemente voy a escribir, no, hay reglas que tengo que cumplir de cómo tiene que ser mi tema, cómo tiene que ser mi título, cómo tengo que citar adecuadamente para que al dar una conceptualización, una definición, una apreciación sobre un objeto no constituya plagio. Plagio, ¿qué significa? Que otra persona antes de mi investigación ya estuvo acuñando esa definición, esa teoría, esa conceptualización. Entonces, si yo me voy a inspirar en la obra de esa persona que me precedió en su investigación, entonces tengo que decir que fulanito de tal en su obra tanto dijo esto. Entonces yo lo que voy a hacer es un aporte a partir de algo que ya existe. Si no digo que fulanito de tal lo dijo en tal obra, entonces voy a estar cometiendo plagio. Y ustedes saben que eso tiene una sanción no solamente moral, sino también una sanción académica disciplinar que nos puede costar incluso nuestro título. Entonces tenemos que tener especial cuidado y respeto por sobre todo por la autoría de trabajos anteriores. Entonces, para que nosotros podamos saber qué podemos hacer, qué podemos decir y cómo lo vamos a decir, es que estamos desarrollando justamente esta asignatura. Fomentar el pensamiento crítico y analítico. No es solamente visualizar lo que estamos experimentando en nuestro día a día, sino que además de eso que nosotros percibimos como una experiencia directa, tenemos que nosotros subsumir a una teoría, subsumir ya al conocimiento existente para poder dar una explicación válida, una explicación real, una explicación científica de por qué se está dando eso, cuáles son las causas y cómo nosotros podemos dar nuestro apoyo para poder paliar un poquitito más esa situación. Entonces nosotros somos los principales testigos de todas las problemáticas que se observan en nuestra profesión. Pero si nosotros que estamos ahí en el día a día no somos capaces de transmitir eso de una manera adecuada, es imposible que el resto del mundo sepa esa realidad y por supuesto también es mucho más difícil poder dar soluciones a cuestiones que no se está comprendiendo por qué surgen, por qué nacen, por qué está siendo un problema. Entonces ahí va a visualizarse justamente nuestra intervención. Promover ética en la publicación científica, que es justamente lo que acabamos de mencionar. Si nosotros nos estamos inspirando de saberes ya existentes, siempre tenemos que respetar y dar el lugar que le corresponde a ese autor, dar ese lugar que le corresponde a ese científico que produjo ese nuevo conocimiento para que de esta forma se pueda visualizar también nuestro aporte en base ya de algo existente, pero dentro del marco del respeto. Nos dice acá justamente en nuestro programa, sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la ética en la redacción, perdón, y publicación científica, incluyendo aspectos como plagio, autoría y manejo de datos. Ese es un dato muy importante acá que todavía no estamos tocando, porque el día de hoy recién vamos a dar una introducción básica, genérica de todo lo que vamos a estar desarrollando en nuestra asignatura. Facilitar la difusión del conocimiento científico. Muy bien. Nosotros como estudiantes y futuros egresados ya de esta maestría, no solamente estamos acá para formarnos de manera técnica, de manera
específica en administración y gestión hospitalaria. Además de eso, nosotros también vamos a tener una formación en investigación. Nuestro proyecto académico, nuestro programa de estudio tiene un componente que es de formación, que es lo que ustedes van a estar desarrollando materia por materia. Vamos a ir a las materias específicas de administración y gestión hospitalaria. También tiene un componente que se llama de investigación, es decir, todo lo que yo voy aprendiendo de manera teórica, de manera específica, yo lo tengo que materializar, lo tengo que llevar a la realidad a través de una investigación que haga que mi realidad justamente se vincule con la teoría que acabamos justamente de aprender. Acabamos de aprender, hablo ahora de las materias específicas. Entonces, el tercer componente que tiene nuestro programa es el componente de extensión. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo aprendo, o aprendo en este caso, todo lo que yo adquiero de nuevas capacidades, nuevas competencias con cada una de las asignaturas que voy a ir desarrollando en esta maestría, lo tengo que hacer llegar a la comunidad, lo tengo que hacer llegar al público, vamos a decir, a la sociedad, porque recordemos que la educación es un bien público. Y como bien público, no solamente me tiene que servir a mí para obtener un título, no es solamente para eso, sino que la educación sirve para poder elevar el nivel de formación a nivel global, a nivel social, a nivel comunidad. No es simplemente una cuestión individual, sino que esto se tiene que visualizar justamente su impacto en la sociedad. Entonces, a través justamente de una redacción científica, a través de un artículo, de un ensayo, de un trabajo monográfico, de diferentes artículos que podamos nosotros enfocar a través ya de esta formación que vamos a tener en este programa, nosotros podemos llegarle a la sociedad, a la comunidad, para que justamente se pueda visualizar el aporte que nosotros estamos obteniendo como profesionales del área y también para que se pueda reflejar esto en la comunidad. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer poder llegar a la comunidad, no solamente para demostrar que realmente estamos en dominio de esas competencias que dice nuestra maestría, sino también para justamente ayudar a esa comunidad y el otro aspecto, por supuesto, también dar el aporte científico, el aporte de conocimiento nuevo que vamos a agregar como un plus a nuestra área, que es el área de la salud. Ustedes saben que en nuestro país, el área realmente hasta ahora que tiene mayor preponderancia en cuanto a aporte científico, en cuanto a trabajo con rigor científico, es el área de la salud. Entonces nosotros tenemos que estar orgullosos y empoderarnos más de esa ventaja que actualmente tenemos como área de salud para poder afianzarnos más. Muy bien, ahora ya nos da el contenido. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Número 1, introducción a la redacción científica, que en breve ya vamos a empezar a abordar. Normas y estilo de publicación. Nosotros somos del área de salud, por tanto nos compete el estilo Vancouver. Pero eso no implica que no vamos a dar algo de APA, algo de MLA, algo también de Vancouver en sí, que es lo que nos compete, sino que para que podamos diferenciar justamente por qué nosotros nos regimos por Vancouver y por qué, cómo es que vamos a justamente identificar cuáles son los otros formatos y estilos de publicación. También tenemos que tener en cuenta que si hacemos una publicación interdisciplinaria, podríamos utilizar, por ejemplo, APA, entonces tenemos que comprender exactamente de qué trata el estilo APA. Técnicas de redacción, claridad y decisión en la, concisión en la escritura, cohesión y coherencia. Nosotros vamos a ver que desde que empezamos a seleccionar un tema para la redacción, para nuestro trabajo, un tema de investigación, ya tenemos que ir concatenando, ir como un efecto cascada, haciendo la bajada a las diferentes estructuras, porque todo, desde el tema hasta el último renglón que escribimos en nuestro artículo o en nuestra monografía o en cualquier tipo de investigación, tiene una relación de coherencia. Es decir, lo que digo en el último párrafo no puede apartarse de mi tema en específico. Entonces, por eso es que nos habla justamente de cohesión y coherencia en la estructura. Incluso vamos a utilizar ciertas herramientas que nos va a permitir dar un vistazo general a nuestra investigación para que podamos nosotros dilucidar bien si estamos cumpliendo con la cohesión y coherencia que son
requisitos indispensables de una redacción. Revisión y edición de manuscritos. Vamos a ver técnicas de revisión y autoedición, uso de herramientas de corrección y software de apoyo. También vamos a hablar mucho de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de ciertas consideraciones éticas que tenemos que tener al momento del uso de la inteligencia artificial. No se prohíbe el uso de la inteligencia artificial, pero tenemos que saber usarla. Así como más arriba, y justamente acá también nos habla de ética en la publicación, eso también implica el uso de inteligencia artificial. Yo no voy a agarrar una inteligencia artificial X y decirle que me haga el trabajo. Lo que yo puedo hacer es dar el trabajo para que me ayude justamente con el texto, para que me ayude con la redacción general o la corrección de la redacción general, pero no le puedo dar que haga mi trabajo porque ahí justamente ya estamos en un incumplimiento con la ética en la publicación científica y sabemos que en la institución contamos con un sistema antiplagio que también detecta la intervención excesiva, por llamarlo de una forma, de la inteligencia artificial. Entonces lo que vamos a dar es ciertos tips dentro del lenguaje de la inteligencia artificial, se lo denomina también prompt, que son ciertas indicaciones, ciertos aportes que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos ayude a redactar, no para que redacte por nosotros, sino que para que nos ayude a darle un rigor más académico a aquello que ya estamos investigando. Entonces, el quinto punto de nuestro programa habla de ética de la publicación, plagio y su prevención. Como les mencioné, no solamente tenemos nosotros un código dentro de la institución que justamente habla del plagio, cuáles son las sanciones en el caso de que se pueda probar la existencia del plagio en nuestro trabajo. Tenemos un porcentaje de tolerancia de hasta el 20%. ¿Y por qué se da esto? Porque el antiplagio muchas veces te saca palabras que utilizabas de manera repetitiva y en una investigación, por ejemplo, el título, el tema, hay palabras que sí o sí vas a estar usando en todo el cuerpo de tu investigación, por tanto, la inteligencia del antiplagio ya te saca eso como si fuera que es plagio, ¿verdad? Pero por eso es que hay esta tolerancia de hasta el 20% que generalmente es por palabras repetidas dentro de la investigación. Si pasa el 30%, ahí ya empiezan las sanciones de manera gradual, dependiendo justamente del porcentaje de plagio que contenga nuestra investigación, y se nos va a pedir sí o sí que volvamos a rehacer en esos aspectos que se detecta como plagio. Ese es en el menor de los casos. Disculpen. Muy bien. En el peor de los casos, por supuesto, ya se puede invalidar esa investigación y vamos a decirle que en el transcurso de todo el programa no se detectó o no se pudo visualizar, pero al concluir nosotros nuestro programa de posgrado, al concluir nuestra maestría, al obtener nuestro título y accedemos a un cargo público, que ustedes saben que vamos a estar, cuando estamos en un cargo público, estamos en la lupa de toda la sociedad y alguien hace una investigación y detecta en uno de nuestros trabajos eh, plagio. No reconocer la autoría de otro investigador, el uso indiscriminado de páginas de Internet sin hacer nuestro propio análisis. Entonces, ¿qué es lo que puede acarrear eso? Y ustedes saben, ya vieron las noticias en diversas ocasiones, que incluso eso puede llegar a invalidar el título de grado o posgrado de la persona que cometió plagio. Entonces, hay que tener especial cuidado y por eso es que tenemos toda una unidad que nos desarrolla el plagio. Muy bien. La última unidad, presentación y difusión de la investigación. Todo lo que nosotros vamos a elaborar a partir del día de hoy, a partir del tema que ustedes tienen que definir en su actividad del día de hoy, entonces nosotros vamos a estar preparándonos para una publicación de la revista de nuestra institución. O sea, vamos a tener nuestra primera publicación
de esta maestría con el producto que vamos a tener de la asignatura, que es justamente redacción científica. No se preocupen, va a ser algo breve, algo conciso, algo que no les va a llevar demasiado trabajo, pero que sí va a ser nuestro primer aporte de rigor científico de este programa de estudio. Esto ustedes lo van a poder, vamos a terminar la asignatura, vamos a hacer ciertas correcciones y después vamos a enviar justamente para la publicación. Muy bien, ustedes saben también que dentro del contexto de esta maestría van a tener más asignaturas con enfoque investigativo, por lo que también los productos de esas asignaturas lo vamos a estar enviando para la publicación. Por eso es muy importante que podamos prestar especial atención al contenido que vamos agregando dentro de nuestros trabajos de investigación, porque ustedes saben que va a estar después bajo la lupa metodológica de nuestros colegas, ¿verdad? Y de quienes ya egresaron de esta maestría. Estrategias pedagógicas, evaluación, ustedes van a observar acá que hay una pequeña diferencia con los criterios de evaluación que nosotros vimos en nuestra aula, y eso es porque este es un criterio global, un criterio genérico que se aplica no solamente al programa de posgrado de ustedes, sino también a distintos niveles. Entonces acá nos habla trabajos prácticos, 20%, evaluación parcial para los que tienen justamente esa secuencia, 30%, y la final del 50%. En nuestro caso vamos a tener 2 actividades sumativas o procesuales, como también se lo denomina, de 25 puntos cada uno, y nuestra actividad final, que es la entrega del producto de nuestra asignatura, que es justamente nuestro artículo científico. ¿Alguna consulta, duda, algún aporte que quieran dar antes de que pasemos a nuestro material de lectura? Permiso, una consulta. Sí, escucho. ¿La asistencia cómo sería por lista? Sí, justamente en breve, cuando estemos por culminar, nos falta todavía 20 minutitos, voy a hacer una anotación justamente de quiénes están presentes. Ustedes saben que como estamos en una malla presencial, pero con uso de herramientas digitales, tenemos que tener un total de 75% de asistencia. Eso implica que tenemos que estar al menos en 3 sesiones sincrónicas. Entonces yo voy a anotar. Al lado voy a anotar también la profesión de ustedes como para que después podamos ir haciendo los ajustes a los temas que ustedes van a proporcionar como actividad número 1. Ah, ok, gracias. Dale, ¿alguna otra consulta? Quedó todo muy clarito por eso. Estamos dando una introducción general a cómo vamos a ir desarrollando esta asignatura, no tanto todavía en el desarrollo en sí, sino en informaciones generales que ustedes requieren justamente para que puedan estar al tanto de exactamente qué es lo que hay que hacer en este primer mes. Muy bien, ustedes tienen un material de lectura, no les quise agregar muchos libros para que empiecen ya esta primera asignatura, pero cuentan ustedes en la última parte justamente con esas indicaciones de qué materiales buscar después. Incluso acá tienen en algunos que se encuentran ya en la web. Tengo un libro bastante general que les puede ayudar, que es este, que les puedo ya agregar incluso en la semana 1, como para que después ustedes puedan ir dando lectura pormenorizada, que es el de Hernández Sampieri. Si bien es del área de ciencias sociales, lo que aporta este material justamente es que nos da los parámetros iniciales de qué es lo que tenemos que saber metodológicamente a fin de que podamos nosotros hacer nuestra redacción de nuestro primer artículo en este programa de estudio. Entonces, nuestro material de lectura lo que hace es un compendio de todos estos autores que acabamos de ver, a fin de que ustedes puedan no solamente tener ya
de manera reducida, de manera sintética, exactamente los contenidos específicos de la unidad, sino que también acá, en esto que ustedes ven acá, esta es una referencia en formato Vancouver que nos indica qué materiales se está utilizando en este punto, y eso es para que ustedes acá van a tener una conceptualización breve, les va a indicar en qué libro se encuentra, y esto es para que en el momento que cuente con mayor tiempo puedan entrar en esos materiales y ahondar más en la lectura para que se pueda dar mayor sentido y mayor contexto y mayor sustento también teórico a lo que vamos a dar el día de hoy. Entonces tenemos la presentación en primer lugar de nuestra asignatura. Después tenemos qué es la redacción científica, y es todo lo que nosotros observamos de la realidad, pero que vamos a comunicar con un rigor científico. ¿Y eso qué significa? Que el estilo Vancouver justamente nos dice cómo va a ser nuestro tema, qué nomenclatura, qué fórmula vamos a usar para que sea considerado como tema de investigación. ¿Cómo va a ser nuestro título? ¿Qué tiene que contener? No es simplemente hablar de la redacción de artículos científicos en el área de ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque implica que nosotros tenemos que achicar eso, porque si hacemos demasiado general, significa que tenemos que hacer sobre la redacción científica de artículos en el área de la salud desde que se acuñó la misma terminología en toda nuestra historia. Entonces, si en el año 1700 hubo la revolución científica, entonces tenemos que empezar desde ahí nuestra investigación hasta el día de hoy. Entonces, el tema es general, pero el título ya tenemos que nosotros empezar a delimitar, es decir, a achicar, como para que no nos obligue a hacer una investigación exageradamente extensa. Entonces, todas estas reglas que les estoy mencionando es lo que se vincula, es lo que se discute y es lo que se detalla en una redacción científica. Nos dice cómo vamos a partir, cómo vamos a desarrollar, de qué manera vamos a presentar nuestro análisis, de qué manera vamos a presentar los datos que nosotros obtenemos de la problemática de la realidad y cómo lo vamos a plasmar, cómo lo vamos a publicar. Son reglas de cómo se hace una redacción. Y acá nos hace justamente la importancia que reviste esta redacción científica y sobre todo acá, que es lo que quiero que después le den especial lectura, la diferencia con la redacción común. Con la redacción académica no es lo mismo hacer cualquier otra tarea que hacer una redacción con rigor científico. Y es porque el rigor científico justamente de por sí ya nos da ciertas reglas, ciertas pautas, cierto proceso que tenemos que hacer. Paso A, paso B, paso C. No podés hacer el paso C, iniciar con el paso C si no pasaste primeramente por el paso A, porque cada uno de ellos, por eso justamente se denomina proceso, es decir, que tiene que terminar una etapa, terminar una acción para pasar a la siguiente. Es como si fuera que no podemos iniciar con el paso C, porque en el paso A inicia justamente nuestra primera apertura de la primera acción que tenemos que hacer. Y en el paso C, por su nombre mismo lo indica, verá que ya va a ser el tercer paso. Entonces, sí o sí tenemos que seguir un orden, una secuencia de acciones que están bien justificadas, ¿verdad? De por qué, porque de lo contrario vamos a perdernos dentro de nuestra investigación. Si nosotros no logramos visualizar bien el campo en el cual nos vamos a regir, vamos a dar un ejemplo. Lavado de manos. Lavado de manos. Puede ser nuestra área temática. Pero ¿qué exactamente es lo que vamos a investigar de lavado de manos? No vamos a abordar todo lo que implica lavado de manos, desde su concepción teórica, desde su concepción práctica, del por qué, para qué, del cómo, sino que vamos a agarrar un aspecto específico de esa área temática tan general que es lavado de manos. Entonces, a partir de eso, ya vamos a definir nuestro tema. ¿Qué vamos a investigar de lavado de manos? Entonces, por decir de alguna forma, lavado de manos y prevención de infecciones. Entonces ahí ya le estamos dando desde un aspecto específico de lavado de manos. Después pasamos al título, que ahí es donde vamos a decir desde cuándo a cuándo vamos a nosotros visualizar eso de la realidad.
y dónde, porque no vamos a hacer lavado de manos a nivel mundial. Vamos a hacer en la institución donde estamos, donde nosotros podemos ver de primera mano cómo se está llevando a cabo. Entonces, todos esos pasos están definidos justamente por el rigor científico, que nos dice cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a sostener, porque no es solamente lo que yo digo. Ya hay muchas personas que dijeron algo al respecto, pero yo lo voy a decir desde un punto de vista que estas personas todavía no lo dijeron. No es que voy a repetir algo ya existente. Mi aporte siempre tiene que ser singular, único. Pero todos esos investigadores que hasta ahora estuvieron hablando de lavado de manos no hablaron de este punto específico. Y yo voy a tomar ese punto porque es necesario que se tenga una visión integral del problema para que se le pueda dar también una solución pertinente. Y acá justamente nos da la diferencia entre redacción común, redacción académica, que son las actividades que ustedes van a tener después en las diferentes asignaturas que van a desarrollar, y la redacción científica, que tiene entonces reglas, pautas, indicadores, paso a paso, una secuencia, un proceso que se tiene que cumplir, porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a lograr con nuestra investigación? Es producir un nuevo conocimiento. Y ustedes saben que desde la revolución científica, el único medio admitido de creación, generación de conocimiento es a través del método científico. Anteriormente ustedes saben, ¿verdad?, que había fuentes religiosas. La religión te decía, por ejemplo, de por qué hay truenos. Después teníamos las fuentes que son de la costumbre en sí, o de las costumbres, ¿verdad? En este caso nos decía de por qué hay que cultivar la tierra cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva. Pero a partir de la revolución científica es que se nos indica a la humanidad en sí, a la humanidad como tal, de que la única fuente de obtención de nuevo conocimiento es a través del método científico. ¿Y esto por qué? Porque el método científico tiene una estructura, tiene una secuencia, tiene justamente pasos, tiene un sustento teórico. Si es que no tiene un sustento teórico, genera un sustento teórico. Y sobre todo se puede probar desde cualquier instancia, se puede probar por cualquier investigador en el resto del mundo. Es decir, que puede tolerar justamente la crítica. Sin embargo, si hablamos de un conocimiento que deviene de fuentes religiosas o de fuentes consuetudinarias, es imposible porque depende justamente del saber específico, por ponerlo de una forma, comilla, comilla, ¿verdad? De cierta región, de cierta colectividad humana, y esto no puede soportar una crítica objetiva. Entonces, esa es la diferencia, sobre todo en nuestra era actual, y nosotros como futuros generadores de nuevo conocimiento, para que esto sea denominado conocimiento, para que esto sea reconocido como un nuevo conocimiento, tiene que pasar o tiene que ajustarse justamente al rigor científico. Características, nos dice, claridad, precisión. Nosotros no vamos a tomar un tema solo porque sí, no vamos a tomar algo de la realidad que no podamos explicar, vamos a tomar un tema en específico que podamos explicar de tal manera que cualquier ser humano consciente pueda comprender de qué se trata. Por eso justamente vamos a hacer el paso a paso para que la persona que lea nuestro trabajo pueda primeramente interiorizarse de los conceptos básicos que tiene que saber para poder entender nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser comprensible para todos. Precisión habla de que no solamente vamos a utilizar un lenguaje académico científico, sino que además de eso vamos a tomar una instancia nada más manejable que nosotros podamos comunicar. Objetividad, que es justamente una de las características esenciales de la ciencia, no depende del sujeto que observa. Lo que nace justamente de la utilización del método científico puede ser visualizado por todos y se puede llegar a la misma conclusión, por lo que se da justamente en ese momento son las características o la expresión lingüística justamente de lo que
implica, de lo que se conceptualiza de ese objeto en específico. No depende de mi mirada, no es para que yo pueda interpretar de acuerdo a mi propia formación subjetiva. Tiene que de por sí dar un concepto que sea claro para todos. Coherencia, que es lo que justamente estuvimos hablando, que viene muy de la mano con la cohesión, que tiene que partir del punto A, llegar hasta el punto Z, pero sin que pierda en ningún momento la conexión punto por punto de lo que estamos desarrollando. Porque en el punto A vamos a hablar de manera general, y en el punto B, C, D, F, G, H, I, J, K vamos a estar desmembrando nuestro punto A para que podamos llegar a la Z. Por tanto, Z, por defecto, ahora tiene que ser igual a A en cuanto a que se descompuso nada más en todo el proceso para que se pueda explicar a qué se refiere A. Entonces, a eso hace referencia justamente nuestra investigación. Concisión, ¿verdad? Consiste en expresar lo necesario sin excesos, que va tan muy de la mano con la precisión. Entonces, son las características esenciales de nuestra investigación, de nuestra redacción científica. El lenguaje científico, esta parte les pido que puedan dar lectura, por favor, porque de por sí nosotros tenemos, como paraguayenses, como paraguayos, tenemos ciertas dificultades para expresarnos de manera concisa, de manera adaptada justamente al rigor científico, porque tenemos una formación con ciertas debilidades, en especial para la redacción. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar lectura de qué terminologías tengo que usar, porque soy del área de la salud. Entonces, cómo tengo que expresarme para que cualquier persona del área de la salud pueda comprender a qué me refiero. No es lo mismo utilizar un término a utilizar un término que sea específico del área de la salud. Y si vamos a hablar o sea, si vamos a producir nuevo conocimiento científico, por supuesto que tenemos que expresarnos en la modalidad, en el estilo justamente que nos requiere esa investigación. Y acá voy rápido justamente porque este es el punto esencial de nuestro tema, valga la redundancia, de nuestro tema de investigación y también de nuestra primera sesión, que habla justamente del tema y del título en la redacción científica. Y esto no solamente aplica a este artículo que vamos a tener como producto del día de hoy, ¿verdad? A partir del día de hoy, sino también a los diferentes trabajos que vamos a estar desarrollando a lo largo del desarrollo de este programa de estudio. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta. Ya, de hecho, venimos dando un bosquejo general de a qué se refiere el tema, ¿verdad? El tema es el área, vamos a decirle, es el aspecto general hacia donde queremos dirigir nuestra atención. Y acá nos da ejemplos: higiene de manos, lactancia materna, vacunación infantil, estrés académico, alimentación saludable. Como se dan cuenta, es muy genérica. Cada una de estas, mira, cada una de las aristas que ustedes ven es muy genérica, es decir, muy global, muy general. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el tema? ¿Hacia qué caja del saber nos vamos a dirigir para poder acuñar nuestro título de investigación? Entonces, vamos a decirle que a qué familia del saber, a qué área vamos a dirigirnos para poder empezar a acuñar nuestro título de investigación. Entonces, ¿qué nos dice? Es el asunto general sobre el cual se desea escribir, reflexionar o investigar. Entonces funciona como punto de partida y orienta toda la búsqueda de la investigación. Entonces, si hablamos de higiene de mano, por supuesto, o de manos, perdón, en la introducción hablamos de higiene de manos y después en el planteamiento del problema estamos hablando de estrés académico. Por supuesto, ya hay una incoherencia total ahí, puesto a que esto que nosotros damos acá como punto de partida es todo y lo único que vamos a desarrollar en toda la investigación. Nos dice, todavía no expresa con exactitud qué se estudia. Higiene de manos es un área temática. No, todavía no estamos delimitando absolutamente nada. Nos dice nada más en dónde vamos a estar. Ni cómo se delimitará, dice, pero sí permite ubicar el campo de interés académico. Y acá justamente nos da los ejemplos. Ahora sí pasamos al título. El título es una cosa bastante
bastante especial, porque si bien acá tenemos nuestra línea general, en el título ya tenemos que empezar a achicarlo. Acá, por ejemplo, nos da el ejemplo. Práctica de higiene de manos en estudiantes de enfermería del primer curso de una universidad privada en el año 2026. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Tomamos como ejemplo higiene de manos. ¿Qué aspecto vamos a estudiar de higiene de manos? Prácticas de higiene de manos. ¿A quiénes le vamos a estudiar para decir si se está haciendo práctica o no de higiene de manos? A estudiantes de enfermería. ¿A todos los estudiantes de enfermería de nuestro país o del planeta? No. Vamos a tomar el primer curso de una universidad privada. ¿Por qué ponemos universidad privada? Porque justamente cuando se trata de una entidad privada, nosotros tenemos que tener primeramente un permiso de esa institución para que podamos publicar acá su nombre. Podemos acá simplemente poner universidad privada. Es bastante válido y lo dejamos de esa manera. Entonces vamos a decir que tomamos Unigram. Tomamos al primer curso de Unigram de este año. No primer curso de enfermería de Unigram desde que existe la carrera de enfermería, que vamos a decirle que tiene 14 años de enfermería. No. Vamos a tomar el primer curso de este año lectivo. Entonces, cualquiera que lea nuestra investigación no va a tener que estar preguntándose, ¿y los alumnos del 2007 se lavaban las manos? No, nosotros nos centramos única y exclusivamente, primer año, carrera de enfermería, Unigram del año 2026. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Achica nuestro espectro para que no tengamos que estar hablando de higiene de manos desde la Edad Media, porque va a ser de imposible cumplimiento nuestra investigación si abarcamos demasiado. Y no va a ser de todas las personas desde la Edad Media, sino que vamos a ceñir a una población específica dentro de un contexto específico y dentro de un lapso de tiempo específico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el título? Fenómeno o variable central, o sea, nuestra problemática. ¿Cuál es nuestra problemática en este ejemplo? Higiene de manos. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver de higiene de manos? Nuestra variable, en este caso, entonces, es práctica de higiene de baño, de manos, perdón, de baño. Nuestro segundo elemento indispensable dentro del título, unidad de análisis o población. Acá nos habla de fenómeno o variable porque depende justamente del enfoque que vamos a darle a nuestra investigación, pero eso hoy no nos vamos a centrar todavía porque es un poquito más complejo y lo vamos a abordar recién en la siguiente sesión. Unidad de análisis o población, nosotros agarramos a quienes estudiantes de enfermería del primer año. ¿De dónde? ¿Qué espacio? Universidad privada. En este caso pusimos como ejemplo Unigram. Y el último, que es la delimitación temporal o el tiempo, que es el año 2026. Entonces, cuando ustedes me presenten su tema y me presenten su título, ¿qué es lo que yo voy a mirar? Si su título contempla esta nomenclatura, si tiene esto paso a paso que requiere para que nuestro título sea un título válido. No es solamente que nos interese algo de una problemática que observamos en nuestro día a día, sino que tenemos que darle esta presentación para que sea válido, para que sea un título de investigación que cumple con el rigor científico. Muy bien. Otro ejemplo nos da acá lactancia materna. Ahora, ¿desde qué punto de vista lo tomó? Conocimiento sobre lactancia materna. Obviamente que le va a preguntar a madres, ¿verdad? Pero en este caso solamente a las primerizas atendidas en el materno infantil de CACUP, en este caso, ¿verdad? Puede ser de donde ustedes prefieran, donde ustedes estén para que puedan observar y en qué año. Entonces acá tenemos, en este caso, el fenómeno o variable, la población, la delimitación espacial y la delimitación temporal. En esto va a consistir justamente nuestra tarea. Y antes de que termine luego nuestro horario, quiero abrir nuestra tarea para poder explicar
en qué consiste. Un ratito. A ver. Muy bien. Ahí ya va a aparecer en pantalla. Nuestra actividad. Acá tiene una pequeña presentación. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vamos a presentar esta actividad? Ustedes recuerdan, nuestro programa de estudio nos dice, vamos a hacer esto, esto y esto. Para poder generar esto, o sea, estas capacidades en ustedes. ¿Cómo vamos a generar esas capacidades o esas competencias? A través de estas actividades. Si yo voy a decir que ustedes van a poder identificar un título de investigación correcto o correcta, entonces tienen que hacer esta actividad para que puedan adquirir esa capacidad. Si es que ya la tienen, por supuesto, lo van a demostrar en esta actividad. Y si es que todavía no la tienen, entonces ahora lo van a empezar a acuñar. Entonces, esta actividad va a consistir en un tema general. Pueden, o incluso pueden simplemente hacer ya un tema y directamente un título. Este simplemente es a modo de que les ayude más. Por ejemplo, lactancia materna, y acá el tema específico puede ser lactancia materna y nutrición infantil, por dar nada más un ejemplo. Título tentativo, acá ustedes ya saben que tiene una estructura de 4 partes, de 4 aspectos que sí o sí tienen que llevar, que es justamente nuestro fenómeno o variable, nuestra población, nuestra delimitación espacial y nuestra delimitación temporal. Una breve introducción de 200 a 300 palabras. ¿Cómo voy a saber mi límite? Cuando estoy escribiendo, acá le doy seleccionar y acá abajo ustedes van a ver la cantidad de palabras. Se visualiza, ¿verdad? La cantidad de palabras que estoy justamente redactando. Ahora mismo yo no les voy a pedir que hagan con citación, con referencia, con justamente bibliografía básica, sino lo que quiero es que si yo tomo lactancia materna, si yo tomo lavado de manos, si yo tomo estrés laboral, entonces, ¿por qué estoy tomando justamente ese tema? ¿Cuál es mi percepción? Si digo estrés laboral o estrés laboral encima, si digo estrés laboral, ¿qué es lo que yo entiendo por estrés laboral? ¿Por qué digo que quiero tomar este tema? Porque se supone que tengo que entender, si digo estrés laboral, se supone que tengo que entender qué significa estrés laboral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es hacer una pequeña presentación de mi tema, explicar por qué es tan importante hablar de estrés laboral, justamente en el área de salud, porque ustedes saben, lo que ustedes hacen tiene repercusión en la vida de las personas, en la vida como función biológica, ¿verdad?, de las personas y función social. Entonces, señale brevemente aspecto específico que se abordará. Si hablo de estrés laboral, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A quiénes? Enfermeros, médicos, técnicos, ¿a quiénes le vamos a tomar justamente como población? Y acá justamente nos dice, si vamos a decir qué es el estrés laboral, obviamente yo tengo que leer un libro o tengo que leer algún artículo científico, alguna fuente específica donde yo saco, porque no va a ser que yo voy a inventar cuál es el concepto de estrés laboral. Yo voy a leer en algún lado para decir qué es el estrés laboral. Entonces acá lo que voy a poner, estrés laboral significa el llegar a un pico exacto de que ya no se puede tolerar tanto de manera física como psicológica, por decir nada más, ¿verdad? Y voy a poner quién lo dijo. Lo dijo obra El estrés laboral, editorial tal, eh, en el año 2025, por decirlo de una forma. Entonces acá nosotros no solamente estamos reconociendo, ¿verdad?, sino que también sustentando de manera teórica de por qué estamos diciendo eso. No lo decimos porque sí nada más. Lo estamos diciendo porque ya hay investigaciones previas, conceptualizaciones de teóricos que dicen que existe esto. Yo no lo voy a tomar como algo que jamás se ha investigado en la vida. Ya existe algo al respecto, pero nunca hicieron ese estudio en el Hospital de Capiatá. Jamás. Tienen una idea general de lo que es estrés laboral a nivel mundial, a nivel país, a nivel de otras instituciones, pero no saben el estrés laboral que están pasando el área de enfermería del Hospital de Capiatá, por dar un ejemplo nada más. Entonces acá vamos a decir de dónde sacamos esa conceptualización a fin de que podamos ya hacer el ejercicio de respetar
justamente la autoría, de respetar el material, de respetar justamente los derechos de autor de las personas que ya estuvieron justamente teorizando al respecto. Entonces, idea principal del texto, conceptos centrales y la referencia. Acá una fuente de consulta nada más, estilo Vancouver. Forma en la que vamos a presentar el formato de hoja A4, puede ser en Word o en PDF, como ustedes quieran. Fuentes tiene que ser o Arial o Teams Nice Roman, que ustedes acá lo pueden seleccionar. En este caso, este está en Garamond, pero acá lo van a seleccionar y le van a dar justamente ese estilo de fuente. El tamaño, 12 puntos, interlineado 1.5, alineación justificada, márgenes, títulos de apartados en negrita y la extensión de 1 o 2 páginas. Y el archivo le van a poner así su nombre. ¿Esto por qué? Porque yo voy a estar descargando y cuando busque justamente voy a poder encontrar por el nombre de cada uno de ustedes. Orientación tiene que ser el trabajo con palabras propias. Pueden utilizar inteligencia artificial, no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la inteligencia artificial tenemos que darle qué área quiero estudiar. Según nuestro material de lectura, cómo tiene que ser la composición del tema y del título, qué exactamente es lo que deseo aportar con el trabajo. Entonces ahí ya les va a ayudar a que ustedes puedan redactar de manera correcta tanto el tema como el título. Además de eso, tienen que proporcionarle el material o el libro o la obra o el artículo científico vamos a decirle, del autor principal que ustedes van a utilizar de acuerdo al tema que eligieron, para que de esa manera solamente se centre en esa obra en específica. Porque si ustedes no le dan estas delimitaciones a la inteligencia artificial, lo que va a hacer es divagar por todos lados y generalmente trae datos que no son ciertos. Porque la inteligencia artificial está diseñada para que siempre nos dé una respuesta que nos alegre, una respuesta que nos guste. Y en ese contexto a veces te trae cualquier dato que generalmente no es válido y no se adecua a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Darle la obra específica y en base a esa obra específica empezar a dar qué es lo que quieren estudiar, cómo lo quieren estudiar y qué resultado quieren tener de este trabajo. Acá nos dice, pueden usar libros, artículos, documentos institucionales, incluso pueden utilizar el material de lectura que yo les hice, así para que vea justamente y sepa la inteligencia artificial cómo tiene que enfocar cada aspecto. Temas sugeridos, que estos temas de hecho ya están luego también en el material de lectura. Pueden tomar cualquiera de esos o también ustedes pueden proponer su propio tema. Esto es simplemente a modo de ayudarles a que puedan visualizar qué aspectos puedo tomar para mi tema de investigación. Y luego vienen las rúbricas, que son las rúbricas, todo lo que se va a tener en cuenta para que ustedes obtengan el punto. No es solamente agarrar, ver en internet, copiar, pegar y presentar. Todos estos puntos que están acá es lo que se va a visualizar en su trabajo para que ustedes puedan ganarse sus puntitos. Y las indicaciones sobre citas de cómo lo vamos a realizar y la forma de entrega. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda, acotación que quieran dar? Nosotros, una vez que tenemos el trabajo, alzamos a la plataforma, ¿verdad? Así mismo van a tener, creo que esa parte no mostré. Voy a entrar otra vez en el aula. Mira nuestra aula. Acá está. En la semana 1, que ustedes van a visualizar, acá está. Acá todo lo que estuvimos hablando de nuestra materia está aquí. Acá en la sección 1, que voy a encontrar el material de lectura que acabamos de ver. Y acá nos dice actividad procesual semanal. Aquí vamos a entrar. Acá nos da una breve explicación de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener nuestros materiales que ya están luego en plataforma. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer clic acá donde dice redacción científica y les va a descargar ese Word que acabamos de ver. Cuando se termine la actividad, entonces o lo convierto en PDF
o lo convierto o lo dejo simplemente en Word. Y acá a ustedes, o sea, a mí no me aparece, pero a ustedes les va a aparecer un botoncito que dice agregar tarea. Le van a hacer clic y ahí les va a pedir el archivo, van a poner agregar archivo y van a poder agregar ahí justamente la tarea que ustedes ya desarrollaron. Entonces, esto ya se abre a partir del día de hoy. Hoy ya pueden empezar su actividad procesual o pueden también hacerlo dentro de la semana y va a estar abierto hasta el lunes 27 de abril hasta las 23:59 horas. Pasado ese plazo, por supuesto, ya no vamos a poder entregar porque ya vamos a estar trabajando en nuestra actividad procesual número 2 y nuestra actividad procesual, por supuesto, va a depender de este 1. Entonces, ustedes van a entregar acá su tema y su título y la pequeña introducción. Entonces, yo voy a mirar tema, título, si es que hay alguna observación de forma, es decir, viste que tenemos, ¿verdad?, una nomenclatura de cómo tiene que ser. Si hay algo que no cumple, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dejar ahí abajo, va a aparecerle comentarios. En ese comentario ustedes van a poder visualizar qué ajuste hay que hacerle. Entonces, a la siguiente vez que presentamos nuestra tarea, ya de la tarea 2, donde vamos a poner otra vez tema, título, pero en este caso ya aprobado nuestro tema y título, y el resto de lo que corresponde a la estructura de esa semana, de esa unidad, entonces ya se va a poder agregar el ajustado, vamos a decir, el corregido. Estoy segura que no va a tener observaciones, pero en el caso de que tenga, entonces para poder agregar ya ahí la versión observada. Entonces acá van a tener agregar tarea, van a agregar y después, una vez que se corrija, entonces van a tener ya la retroalimentación que corresponde a la semana. Muy bien. Si no hay otra consulta, entonces ahora lo que quiero es anotar sus datos y su profesión. Les explico el porqué. Si yo soy nutricionista, si soy enfermera, si soy médica, no puedo abordar un tema que sobrepase mi área del saber. Está bien, yo soy médica y estoy en una clínica donde tengo contacto con diferentes profesionales y de hecho ya tengo conocimiento, no solamente ya un conocimiento vago, sino un conocimiento científico de ciertos procesos, ciertos procedimientos, de ciertas técnicas que son de otra profesión. Pero yo soy médica, por tanto mi trabajo de investigación tiene que centrarse en mi área específica del saber, por más que yo sepa más. Nadie niega eso. Pero como mi profesión dice médica, enfermera, nutricionista, tengo que centrarme en temas que sean de mi área de experiencia principal, que está justificado justamente por nuestro título de investigación. ¿Está bien? Entonces, por eso es que justamente requiero el nombre completo y la profesión de ustedes como para que yo después pueda ver, no, está hablando de nutrición y es enfermera. Si bien dentro del campo de la enfermería caen muchas cuestiones que hacen referencia, ¿verdad?, al conocimiento científico de qué alimentación tienen que tener ciertos pacientes, aún así, mi profesión tiene que ser enfocado desde el punto de vista del cuidado de la salud en general del paciente y no tanto de decir tiene que consumir tanto porcentaje de calcio, tanto porcentaje de potasio, por dar un ejemplo nada más, sino que tengo que darle el enfoque desde mi profesión, por más que tenga el conocimiento de cómo tiene que ser. ¿Se comprende bien? Muy bien. Empezamos entonces. Carol Marilyn Mesa. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Sí, Yo su soy médica. profesión. Médica. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Noelia Cáceres. Profesión. Parece que no nos escucha Noelia. Araceli Saldívar. Tampoco nos escucha. A ver, ¿quién más está? María Estela Penayo Palacios. Profe, yo soy licenciada en enfermería. Muy bien, bienvenida. Gracias. Veamos quién más está.
Leticia Pereira. Buen día, yo soy licenciada en enfermería. Bienvenida, Leticia. Veamos quién más. María Soledad Alonso. Buen día para todos, yo soy licenciada en enfermería. Buen día, bienvenida, María Leticia. Perdón, María Soledad, disculpe. Rocío Soledad Fleitas. Muy bien. Y ya estamos todos. Hola, Sí, Noelia recién Cáceres. pude activar mi micrófono. Sí, le escucho, Noelia Cáceres. Licenciada en enfermería. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Bienvenida, Noelia. Entonces nos falta Rocío Soledad Fleitas y Araceli Saldívar. Les voy a enviar después en el grupo, entonces, para que nos pueda enviar. Yo también soy licenciada en enfermería. Araceli Sí. Saldívar. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Y solo nos falta Rocío Soledad. Muy bien. Excelente. Entonces, a partir de hoy, ustedes ya van a dar inicio a darle primeramente lectura a su programa de estudio para que puedan individualizar exactamente qué pasos requiere este programa de estudio de ustedes. En segundo lugar, su material de lectura, donde se les da el concepto justamente de cada aspecto. Y además de eso, ustedes vieron que tienen ejemplos, que tienen justamente ciertos ejercicios ahí para que puedan de manera primaria hacer la práctica mental de cómo podrían empezar a acuñar su tema y su título de investigación. También tienen varios ejemplos de temas, no solamente en su archivo de tareas, sino también en el material de lectura y ya los ejemplos específicos de cada uno de ellos, como para que se puedan adentrar y así ir presentando ya de manera gradual su actividad, porque como ustedes saben, de esta actividad va a depender las demás actividades que vamos a tener. Entonces, les invito a que puedan dar estas lecturas que se les recomienda en aula y también, si es que les da el tiempo, yo sé que son personas muy ocupadas, pero si les da el tiempo también de darle lectura a los materiales que están individualizados en referencia bibliográfica del material de lectura, que lo que hice fue un resumen de todos esos materiales para que ustedes tengan en un solo espacio todo lo que tienen que saber de la unidad 1 de la sección 1. Muy bien, con esto entonces damos por cerrada nuestra sesión del día de hoy y vamos a estar otra vez encontrándonos el siguiente sábado a las 10 horas ya con un desarrollo mucho más profundo de lo que es la redacción científica. Consulta, duda, acotación que quieran dar antes. Hola. Hola. Sí. Yo soy Rocío Fleitas, soy licenciada en enfermería. Perfecto. Muy bien, ahí ya tenemos completito entonces. Muchísimas gracias, ya tengo completo. Excelente. Si ya no hay más ningún aporte, entonces cerramos nuestra jornada. Muy buen fin de semana a todas. Nos encontramos el siguiente sábado.